Armas espirituales para ser protegidos. Y bueno, acá vamos a ver unas herramientas súper necesarias para nuestra área espiritual. Bueno, si hacemos un recordatorio acá de un gran ejemplo que vivió tantas batallas, acá vemos al rey David, que antes de comenzar sus batallas, sus luchas, encuentros contra el enemigo, él ya sabía cómo iba a terminar todo. Y es muy importante para nosotros tomar en cuenta si no estamos peleando con el innombrable. Por eso, primero tenemos que enfocarnos en la palabra y en las armas que el Eterno nos ha dejado, que cuando venga el que está ahí dando vueltas a veces por ahí, que dice que es como un león rugiente, como dice el apóstol Pedro, esperando si nos descuidamos por ahí y a ver si pudiera ahí devorar. Sabemos que no va a poder, si mientras buscamos de su palabra. Por eso, tan importante lo que nos dice su palabra. Y el rey David vivió sí una lucha diaria hasta llegar a la meta. Y sabemos que también la vida de un creyente es como la vida de un peregrino, ¿cierto? Porque realmente todos aquí estamos de paso y solo si debemos de caminar, como dice también el apóstol Pedro, sobriamente. Por eso debemos ser dignos del evangelio. Toda la enseñanza y exhortación del apóstol Pablo, aún más con los demás apóstoles en sus escritos del Nuevo Testamento, conocido también como Brit Hadashah, es que seamos dignos de la vocación con la cual nos ha llamado. Por eso no podemos enredarnos con el mundo, como que ahí no puede haber mezcla. Y ojo, también no es que desechemos a la gente, pero no puede haber una comunión en sí con el mundo. Eso sí lo tenemos que tener presente. Y bueno, acá como vemos a veces la gente, a veces está feliz, a veces se cae, triste, de todas las emociones, ¿verdad? A veces la realidad que sí que vivimos, no todo es bonito. Como se dice, no todo es color de rosa, mas sí una mezcla entre rosas con espinas, sí se podría decir. Y si la vida del creyente es así, parece que unos días son hermosos, lindos, y otras veces, ay. Y bueno, ahí son las cosas que a veces nos hace perder quizá la paciencia y dice, ay no, alguien se molestó y está en contra mía, o ya sea las cosas de la casa, el trabajo, los niños si son pequeños, la juventud y el día. Y luego, ay, Señor, auxilio, ¿no? Cuántas cosas a veces uno puede afrontar cada día, cuando en realidad es todo parte de la vida. Nuestro caminar está en esta tierra más, ya cuando nuestro amado Mesías venga a reinar, ya todo será paz. Por eso todo es en base a una dirección y también a una lucha diaria. Si vamos a Efesios 6, del 10 al 11, nos dice su palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura del Eterno, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del innombrable. Y para esta lucha, todos nosotros tenemos un arma especial y es importante saber con qué arma estamos contando. En Efesios 6, del 10 al 11, si ponemos, por ejemplo, un ejemplo con un doctor en una operación, necesita una mesa ahí al lado con muchas herramientas que vemos acá, tijera, bisturí, luego alguna herramienta para coser, que sí son necesarias ante una operación para tener ahí sobre todo el éxito deseado. Todos son importantes,
y no que en plena operación no suceda que, que se le pasó y se olvidó de alguna herramienta y, por ejemplo, ay, se olvidó la tijera, por decir, y luego el paciente, ¿no? Auxilio. Y aún importante tener el equipo preparado, la enfermera, su ayudante, para que el doctor realice la operación. O quién sabe, también vaya al otro mundo, si el padre aún no sea su tiempo, o sí. Bueno, ahí en Efesios 6, del 10 al 11, por eso nos dice que por tanto ahí tenemos que no tenemos una lucha contra sangre y carne. Por tanto, nosotros no estamos aquí luchando con la gente, las circunstancias, porque también pasa que a veces puede estar a favor nuestra o en contra, que la vida nos da también. Mas solo bendito el Eterno, que es soberano y también nos va a enseñar. Por eso, todos nosotros tenemos una lucha espiritual. Y aquí les voy a compartir 3 principios para ser protegidos, en especial con estas herramientas necesarias que necesitamos día a día en nuestra área espiritual. Y nosotros en sí no somos doctores, bueno, al menos que haya acá un doctor, y bueno, no operamos a nadie, pero sí tenemos que operar situaciones en nuestra área, limpiarlas, abrir, sacar, ponerlas en orden, y todo con su palabra y sus instrucciones. Y acá les voy a compartir 3 principios que nos ayudará a tener en cuenta ante una lucha que busca la oposición, porque no quiere que andemos con su palabra, que es la verdad. Por eso tenemos que tener presente estos principios. El primer principio, el que será, el que es, el que fue, nuestro Padre Eterno, está siempre por nosotros y con nosotros. Entonces, cuando pasamos una crisis, problemas, conflictos que nos afectan, ya sea familiar, por trabajo, enfermedad, con personas, situaciones de tristeza y cualquier tema, tenemos que pensar este principio. Por eso tenemos que ser conscientes, el Eterno está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ante cualquier tiempo difícil que todos tenemos, porque se vive en un mundo caído, el sistema está siendo controlado por tinieblas. Pero si nosotros buscamos la luz, nos mantendremos con la luz, y hijos de Dios caminan en la luz. Por eso tenemos que cambiar de paradigma nuestro pensamiento, que el Eterno está siempre por nosotros y con nosotros. Este es el primer principio. El segundo, la batalla es del Señor. Y aquí nos enseña una vez más el rey David, el dulce cantor de Israel, que cada vez que salía a la guerra, ¿con quién peleaba David? Que en realidad en cada guerra buscaban matarlo, no herirlo, querían matarlo. Y como dice también su palabra ahí en Crónicas, 1 y 2 de Samuel, donde habla las historias de las batallas, que dice, ¿cuál fue su respuesta? Dice, porque las batallas son del Señor y Él está conmigo en mis batallas, porque son sus batallas. Entonces, ante cualquier situación, no pensar, hermano, ay, esta situación, mis hijos se portan mal, me han hecho esto y ahora, bueno, ahí hay que recordar cómo hizo el rey David. No es tu batalla, es la batalla del Señor. Por eso, ser consciente en poner esa batalla en las manos del Señor. Señor, pongo en tus manos este problemita
y confío. Así era la actitud del rey David. Cuando salía a pelear, no se cargó él, porque no confió en sus recursos, que sabía que eran limitados, sino que confió en el Eterno, que son infinitos. Por eso no estamos solos. Por muy complicada sea la situación o el problema, entonces decimos, si el Eterno está conmigo, ¿quién contra mí? Y he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. El Salmo 119, versículo 11. Entonces, desarmamos ahí ahora sí al enemigo y otro también. Acá, como vemos, el gigante Goliat. Otro ejemplo también maravilloso es el apóstol Pablo, que muchas veces se encontraba desamparado, no tenía en sí, él a veces le pasó situaciones difíciles, no tenía para suplir sus necesidades, aún no tenía que comer. Y el innombrable le decía ahí, tú estás sirviendo al Señor, todo el mundo te ha abandonado, nadie te va a ayudar, ni una ofrenda. Estás ahí encima, aún en la cárcel. Y el apóstol Pablo le decía, simplemente dice algo así, un comentario, ya he aprendido a estar así. Y el enemigo, se va con su depresión ahí por la respuesta. Como una persona, así como el enemigo, puede tumbarte. Y vemos cuán maravillosos ejemplos en seguir fueron los apóstoles. Y fueron hombres como nosotros. Y si ellos pudieron decir esas palabras, también todos nosotros podemos decirlas, porque el Señor está conmigo. Y sí hay creyentes de más también que vemos que tienen años, 30, 40 años, que buscan y saben, son súper en la palabra, en memorizar, en muchas cosas. Bueno, no todos, pero no conocen aún al Padre eterno. Es como si como un hijo le dice a su papá, papá, no sabía que hacías eso, me sorprendes, papá, no te conocía bien. Igual al Eterno, quizá le da dolor, porque en sí no sabemos cómo puede ser el dolor del Eterno, pero sí vemos que lo siente a través de su Hijo, nuestro amado Yeshua, su Hijo. Por eso no podemos rebajar su oposición ante el Padre. Por eso también Emmanuel, Dios con nosotros. El tercer principio, nuestras armas son espirituales, no carnales, que podemos encontrar en 2 de Corintios 10, del 3 al 5. ¿Qué nos dice? Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Eterno, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Eterno, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a nuestro amado Mesías. Aquí el apóstol Pablo nos deja una lección de por vida, una gran verdad en expresar con solo pocas palabras. En sí es un don que el Eterno le dio. Usó la metodología ahí del Tanar en el Nuevo Testamento, y cuando dice en Efesios que nos pongamos la armadura de Dios, quizá algunos pensaron que la armadura era como un soldado romano. Hay un dato medio raro, ¿verdad? Y más con el apóstol Pablo, usando un ejemplo así, una terminología ahí del mundo. Y más todavía con los romanos, que eran enemigos de los judíos,
que aún destruyeron el templo. Entonces, ¿a qué armadura se estaba refiriendo ahí el apóstol Pablo? Es imposible que sea un soldado romano, sino que tenía que estar conectado con el Tanat, la Torá. Vemos que ahí está la base de toda nuestra fe, que luego se conecta con el Nuevo Testamento, conocido también como el Brit Hadashah, que enriquece a una persona en su vida por la obra del Mesías. Entonces, ¿cuál es la armadura que está comentando acá en Efesios 6 el apóstol Pablo? Simplemente es el Kogel Agadol, que quiere decir la vestidura del sumo sacerdote. Vamos a Efesios 6 del 10 al 18. ¿Qué nos dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura del Eterno para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura del Eterno para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Eterno, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con estos hermosos escritos podemos caminar por todo el mundo para llegar a la meta y aún entero. Y bueno, acá voy a tomar lo que dice el versículo 13. Aquí encontramos realmente un misterio, algo escondido que nos deja el apóstol Pablo, que no podemos pasar de ligero. Y el apóstol Pablo está dando acá una referencia a los últimos tiempos, que sí van a ser terribles, dice, porque dice, habiendo acabado todo, estar firmes, nos dice, firmes. Y aquí el apóstol Pablo ya estaba profetizando con esta armadura que nos está ofreciendo, que siempre debemos de ponernos para poder resistir en el día malo. Y ojo, no todos los días quiere decir que son malos. Para la iglesia, ¿y quién es la iglesia? Todos nosotros, su Keilah, el pueblo del pacto. Y acá vemos un gran ejemplo cuando Moisés estuvo en el tabernáculo en el desierto. Todos nosotros somos su iglesia. Por tanto, van a venir, dice, acá con el apóstol Pablo, muchas cosas y que ya se están viendo en tantas leyes del mundo que sí es malo. Tenemos que tener en cuenta esta armadura que tenía en especial el sumo sacerdote y no el soldado romano. Ahí. Y bueno, vamos a ver un poco más profundo cada versículo de esta armadura que nos dice el apóstol Pablo. Primero, en el versículo 14, tener la verdad, su palabra. ¿Y qué es la verdad? La suma de su palabra es verdad.
Acá nos dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es su palabra. La suma de su palabra es verdad. Por eso tenemos que ir poco a poco o rápido, como gusten ahí, de Génesis, Apocalipsis, ordenadamente y no de un poquito aquí y otro poquito allá, como un saltamonte. Armadura ahí que tenemos que tener presente. Número 2. Luego, vestíos con la coraza de justicia. Y acá vemos que tenía el sacerdote en su pecho, en sí, la representación de las 12 tribus de Israel. El Padre Eterno tiene a su pueblo en su corazón, representando en 12 piedras preciosas en su pecho. Y acá vemos, cada piedra es una tribu. Y esto nos hace recordar también de que un día, cuando lleguemos ahí ante la presencia, esperamos tener una piedrecita para poder ser parte también de estas 12 tribus. Y bueno, ahí es otra referencia más para otro estudio, pero igual es algo hermoso. Así que nos va a tocar prepararnos aún en este tiempo. Número 3, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Acá, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Iba recorriendo todo el imperio romano, Grecia, Roma, llevando las buenas nuevas. Realmente vemos que sus pies fueron benditos ahí. Entonces vemos que los pies son los que llevan el evangelio y la boca es la que proclama. También vemos la tecnología es un medio. Gracias al Eterno, porque aún con las redes sociales ahora llega mucho más rápido por todos los 4 ángulos de la tierra. Bueno, también otra referencia. Versículo 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, la emuná, que en hebreo es fidelidad. ¿De quién? Fidelidad de mi Padre Eterno hacia mí. Y yo le correspondo con fidelidad. ¿A qué? A su palabra. Y la fe no solo puede ser intelectual, como dicen algunos, sí, yo creo en Dios y sin obediencia. Por eso tan importante la fidelidad a su palabra, a sus promesas, sus mandatos, sus fiestas ahí que recordamos cada fiesta del Eterno que está en Levítico 23, que también es un arma poderosa para serle fiel. Versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación. La cabeza cubierta con la salvación de nuestro amado Mesías. Nuestra conversión no es que ahora ya no sigo ninguna creencia del mundo y menos una religión y ahora soy solo de raíces hebreas, sino es como un pacto que Dios, el Eterno, hace con nosotros, que aceptamos su obra redentora en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por todos nosotros, perdonando nuestros pecados, dándonos una nueva vida, también como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Este versículo en sí es para todos los días, porque si no, uno en sí se puede volver viejito en la fe. Por eso la renovación tiene que ser constantemente en nuestra salvación. Y el Eterno
nos ayude a prepararnos bien para permanecer su palabra en la mente y luego baje a nuestro corazón. Luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Eterno. La mejor manera que el enemigo no puede engañar es estudiando constantemente, ordenadamente, verso por verso, libro por libro, para tener un balance, una armonía en el espíritu, porque aquí va a ser la que nos va a defender contra todo dardo ataque del enemigo. Y bueno, para terminar, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y acá nos dice orar, la oración, la tefilá, en súplica, velando y perseverando. Y aquí la armadura completa del sumo sacerdote, que nos va a ayudar a tener santidad al eterno para seguir en nuestro diario vivir. Entonces, cuando uno tiene ya la armadura del sumo sacerdote, ahí vas a ser intocable. Y repaso, recuerda, ante cualquier adversidad, lucha, prueba, primero, el Eterno siempre está contigo y por ti. Segundo, las batallas son del Señor. Tercero, nuestras armas no son carnales, son espirituales en el Eterno. Y la armadura del Eterno que hemos descrito en Efesios 6, del 10 al 20, tenemos que tenerlo presente. Y bueno, amados del Eterno, nuestro caminar, les animo que tenemos que seguir adelante y en especial en edificación. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición. Amén, amén. Amén. Amén.